Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí, el nivel jerárquico más importante de una organización en materias de seguridad y salud ocupacional es el nivel jerárquico de la supervisión. Por eso es que es para mí preponderante poder analizar en este curso, ¿verdad?, de iniciación en materias de prevención de riesgos, analizar el nivel jerárquico más importante. De manera que si quieres saber cuáles son los tipos de liderazgo, saber cuáles son los tópicos mínimos que debería abordar un experto en prevención para gestión preventiva con respecto a este nivel jerárquico, te sugiero que te quedes con nosotros. Bien, como primera instancia vamos a ver los tipos de supervisores. Esto puede ser un poquito lúdico, pero básicamente no es menos cierto que este tipo de cosas o estas analogías son bastante reales y nos pasan muy frecuentemente con el equipo de prevención de riesgos de SIS en movimiento. Bueno, dentro de los tipos de supervisores estaría el supervisor ciego. ¿A qué le llamamos el supervisor ciego? Bueno, el supervisor ciego es aquel supervisor que va ejecutando trabajo en conjunto con los trabajadores, es decir, es un trabajador más, pero que tiene un nivel jerárquico un poco mayor a cualquier trabajador que forma parte, ¿verdad?, de la cuadrilla de trabajo. Por lo tanto, este es un supervisor ciego. ¿Por qué? Porque el supervisor ciego en particular lo que hace, ¿verdad?, al estar ejecutando es quedar ciego a la supervisión. Es decir, hay muchas acciones, hay muchas condiciones inseguras que este supervisor va a pasar por alto, considerando que él está con todo su esfuerzo, con toda su mente, ¿verdad?, haciendo o ejecutando una determinada labor y por lo tanto está ciego a la supervisión. Eso significa básicamente que el supervisor no está supervisando. Por otro lado, tenemos el supervisor vaca sagrada. Bueno, el supervisor vaca sagrada es el supervisor que habitualmente o tiene parentesco, ¿verdad?, con la administración de la empresa, con alguna gerencia, etcétera, o bien es un supervisor que por lo general lleva 30, 25 años con la empresa y sabe que es muy difícil que la empresa lo vaya a desvincular, obviamente porque es un proceso muy costoso el desvincular a una persona que lleva muchos años en la empresa. Por lo tanto, esto es lo que denominamos nosotros las vacas sagradas, es decir, este supervisor muchas veces se siente eh, con la potestad de hacer cosas que otros supervisores ni siquiera se les pasa por la cabeza que pueden hacer. Pero ellos sí, porque saben que hay una condición especial en la relación contractual que tienen con la empresa y por lo tanto tienden a ser un tipo de liderazgo muchas veces muy autocrático, perdón. Después vamos a hablar de qué se trata este tema de los liderazgos, pero por lo tanto, el supervisor vaca sagrada también es un tipo de supervisor en particular. Después, bueno, está el supervisor político. ¿De qué se trata este tema del supervisor político? Bueno, el supervisor político es aquel supervisor que básicamente te dice a todo que sí, que siempre vas a escuchar de él lo que quieres escuchar, que él está muy, ¿verdad?, empoderado con respecto a la seguridad laboral, que él está muy comprometido con la seguridad laboral, que él siempre trata de hacer lo mejor para su gente, etcétera, pero después en terreno las acciones, ¿verdad?, que ejecuta no se condicen con la diplomacia que tiene en su argumento, por lo tanto, ese sería, digamos, el supervisor político. Después tenemos el supervisor parlante. ¿A qué le hemos denominado el supervisor parlante? Bueno, el supervisor parlante básicamente es aquel supervisor que no se calla nunca. Es decir, eh, es aquel que cuando llega el experto en prevención, llega otra jefatura o con los mismos trabajadores, la verdad es que inicia un diálogo interminable y que a la postre no permite que ejecute de manera eficaz su labor de supervisión porque está conversando, lisa y llanamente por eso. Bueno, también tenemos al supervisor fantasma. Muchas veces pasa que hay líderes naturales que no tienen la jerarquía asignada formalmente de supervisor, pero que muchas jefaturas o gerencias
por sobre la línea de supervisión, confían mucho en este líder natural. Sin perjuicio de eso, los trabajadores muchas veces o no reconocen en él una jerarquía superior o superlativa con respecto a la jerarquía que ellos tienen, es decir, lo ven como un par, o al no tener una designación formal, este líder da órdenes, es un modelo a seguir por los trabajadores que trabajan en la misma cuadrilla que él, pero también se siente frustrado porque no gana más dinero, porque no se le reconoce y por lo tanto llega a ser un supervisor fantasma. Es decir, tácitamente todos entienden que él es el líder natural, pero en definitiva no tiene una designación formal como un tipo de liderazgo o como una jerarquía dentro de la empresa. Hemos denominado al supervisor recién nacido, que es aquel supervisor que por lo general nunca sabe nada, ¿ya? Es decir, no sabe nada. Oye, ¿recibiste la última charla de seguridad? No, nadie me dijo. ¿Recibiste la última instrucción de seguridad? ¿Sabías que tenías que hacer esta determinada análisis sobre el trabajo o esta determinada actividad? Oye, ¿ejecutaste, digamos, el programa personalizado de prevención de riesgo, etcétera? Por lo general, él nunca sabe nada. Por lo tanto, este supervisor en particular le hemos denominado el supervisor recién nacido, que en definitiva es aquel supervisor que nunca se compromete con nada, que nunca sabe nada y que siempre arguye a que al no saber, por eso no ejecutó una determinada actividad preventiva. Por eso es que él no se hizo parte, por ejemplo, del procedimiento sobre trabajo, de hacer observaciones o inspecciones planeadas, etcétera. Por lo tanto, el que nunca sabe nada es el supervisor recién nacido. Luego tenemos al supervisor filosófico. Bueno, el supervisor filosófico no es más que aquella persona que te dice por lo general, mire, la verdad es que los accidentes del trabajo van a ocurrir, porque es cosa del destino, porque en definitiva nosotros no podemos ir contra la madre la naturaleza, etcétera. Cuando toda la evidencia empírica, la evidencia científica, los datos duros establecen que, por ejemplo, en la década de los 80 era una verdadera carnicería, habían tasas de siniestralidad altísimas en las empresas y han ido bajando paulatinamente a llegar a niveles donde sí el concepto de seguridad se puede dar por sentado, es decir, que los riesgos están bajo niveles aceptables. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos evidencia empírica, evidencia científica con números que demuestran que la gestión preventiva hace que este tema azarístico, este tema de que los accidentes ocurren porque es el destino quien hace que ocurran, no es así. Sin perjuicio de eso, el mismo supervisor, ¿verdad?, que es un supervisor filosófico, tiene esa filosofía de vida de que las cosas van a suceder queramos o no queramos. Por lo tanto, también ese supervisor tiene una característica que va en contra de nuestra gestión preventiva y tiene que estar dentro de nuestro análisis, ¿verdad? Porque en definitiva son características psicosociales que hacen que los supervisores tengan un mal liderazgo con respecto a los trabajadores en particular. Bien, por otro lado tenemos al supervisor sabelotodo, ¿ya? Si no es cierto, ya dijimos el recién nacido que por lo general no sabe nada. Por otro lado está el sabelotodo, aquel que te dice, oye, mira, yo llevo 25 años en la empresa, tengo más de 30 años de experiencia en este rubro y por lo tanto no me va a venir a enseñar una persona que nunca ha hecho mi trabajo o una persona que viene llegando a la empresa. Por lo tanto, ahí, si ustedes se fijan, también tenemos un tipo de liderazgo que no es del todo el liderazgo correcto que debiésemos tener en nuestras obras de construcción o en nuestra fábrica, en nuestra empresa de servicio, etcétera. Por lo tanto, el supervisor sabelotodo también tiene que ser factor de análisis. Bien, ya dejamos la evidencia empírica, ¿verdad? O la experiencia que nosotros tenemos con respecto a los tipos de supervisores de lado y enfoquémonos a lo que es la teoría
que básicamente en la ciencia, ¿verdad? Hay muchos estudios sociológicos que hablan de los siguientes tipos de liderazgos que existen y que debiésemos analizar para poder analizar esta línea de mando de la supervisión. Primero tenemos el líder natural. El líder natural es aquel líder, como ya lo explicamos hace un ratito atrás, tiene un liderazgo natural, es decir, él nació con un don de mando, él nació, ¿verdad? Los trabajadores o sus compañeros de trabajo reconocen en él una persona confiable, una persona certera en las decisiones que toma, una persona con un nivel cultural elevado y por lo tanto tienden a seguirlo. Por lo tanto, ese es un líder natural. Lo que uno esperaría es que ese líder natural dentro de la organización sea, ¿verdad?, la persona que ostente el cargo de supervisor, ¿ya? Y no otro trabajador, porque en definitiva, por lo general, se tienden a generar conflictos, ¿verdad?, jerárquicos, pugnas de poder, etcétera, que a la postre lo que hacen es generar problemáticas en lo que se refiere a la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es fundamental que un experto en prevención pueda analizar esta situación, pueda ir conciliando las partes, pueda ir retroalimentando a las jefaturas y básicamente se haga amigo de aquellos supervisores o líderes naturales, porque al final del día ellos son los influencers, ellos son las personas que generan influencia con respecto a todos los otros trabajadores. Por lo tanto, ese líder natural tiene que ser un aliado de la gestión preventiva porque genera mucha influencia con respecto a los otros trabajadores. Bien, por otro lado tenemos el líder autocrático. El líder autocrático es básicamente aquel líder que toma decisiones y la impone, ¿verdad?, con respecto a todos sus trabajadores subalternos. El líder autocrático no genera instancias de discusión de sus decisiones, ni tampoco, ¿verdad?, explica el por qué tomó una determinada decisión que afecta a todas las cuadrillas de trabajo que están bajo su mando. Por lo tanto, es fundamental también poder advertir este tipo de liderazgo en los supervisores y saber qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las actividades que tengo que incorporar a mi carta GAN dentro de mi gestión preventiva, para poder también ir trabajando este tipo de liderazgo que tiene el supervisor, porque hay que entender que yo voy a llegar a la empresa y no van a sacar a los líderes autocráticos. Tengo que saber trabajarlo, tengo que ir guiándolo para que sea un aliado de la gestión preventiva. En este caso es importante que al líder autocrático se le explique la importancia que tiene, ¿verdad?, de incorporarse a la gestión preventiva. Se tiene que trabajar los egos que tiene este líder autocrático, porque por algo es un líder autocrático, y también se tiene que trabajar, ¿verdad?, que él pueda abrirse a instancias de discusión de sus determinaciones y de la importancia también que tiene de que él explique el porqué de las determinaciones para evitar que se genere rechazo con respecto a sus subalternos. Luego tenemos el líder carismático. El líder carismático básicamente es aquel líder que hace que todo gire en torno a él, ¿ya? Si bien es cierto, es positivo por una parte, pero es negativo por la otra. El líder carismático es positivo porque en definitiva todos ven en él, ¿verdad?, una autoridad en la materia. Genera un clima laboral de respeto, basado en la confianza, basado en la paternalidad, pero ese mismo tipo de liderazgo también genera la problemática de que cuando el mismo supervisor se tiene que ausentar de su trabajo por ese motivo, es importante señalar que todos podemos o accidentarnos o podemos faltar a nuestro trabajo porque tenemos problemas familiares, problemas médicos, etcétera. Cuando este líder carismático falta a su trabajo, por ejemplo, deja un vacío tan grande en la empresa que por lo general los trabajadores tienden a no seguir siendo eficaces y eficientes como lo eran cuando estaba la presencia del líder carismático en obra o en la fábrica o en la empresa de servicio.
Por lo tanto, es fundamental también poder analizar este tipo de liderazgo y poder explicarle al líder carismático que básicamente él tiene que garantizar y tiene que formar a sus trabajadores de tal forma que funcionen de la misma manera, estando él presente o no estando presente. Por último, tenemos aquel líder que es un líder democrático, que también tiene sus pros y sus contras. Entre los pros, es decir, entre las cosas positivas que podemos analizar del líder democrático, es que por lo general él deja todas sus decisiones al escrutinio o a la determinación o a votar, ¿verdad? Porque hacer que todos los trabajadores participen de las decisiones que él toma. Sin perjuicio de eso, también este líder democrático muchas veces cae, ¿verdad?, en que muchas veces las decisiones que toma el colectivo no son las más adecuadas para la gestión preventiva de la empresa y por lo tanto tienden a ser contraproducentes. Y en ese caso es fundamental la gestión preventiva desde el punto de vista de los niveles jerárquicos superiores. Es decir, todas las instrucciones que se dan desde arriba, él no las puede dejar al escrutinio público, sino que se tienen que tomar estas determinaciones a rajatabla. Bien, veamos ahora cuáles de los tópicos son tópicos que tienen que ser exigibles en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y que forman parte de la gestión preventiva con respecto a los supervisores para que ellos sean aliados, ¿verdad?, del Departamento de Prevención de Riesgo o del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo primero es que tiene que haber una designación formal de los supervisores con respecto a sus pares, que serían los que ya no serían, digamos, sus pares, y que tiene que haber una diferenciación tanto en lo que es el nivel jerárquico, en lo que ganan y también, ¿verdad?, en los distintivos de trabajo propiamente tal. Quizás un casco distinto, quizás un chaleco distinto, algo que pueda destacar al supervisor con respecto al resto de los trabajadores para evitar que se den conflictos jerárquicos que muchas veces tienden a ser muy nefastos al momento de dar alguna instrucción a trabajadores, al momento de que los trabajadores reconozcan en esta persona el líder que tiene que guiarles, ¿verdad?, a ejecutar una determinada actividad de manera correcta, de manera adecuada, ¿ya? Por otro lado, se debe diferenciar claramente cuáles son las atribuciones y funciones, es decir, no basta solamente con que ganen más dinero, que estén identificados de distinta manera, sino que también las atribuciones que esta persona tiene y las funciones que tiene tienen que estar completamente diferenciadas de lo que hace un trabajador normalmente. Ya por ahí cuando partimos hablando del supervisor ciego, que es aquel supervisor que va a ejecutar igual que los trabajadores, no veo la diferencia o la diferenciación entre lo que es un supervisor y lo que es un trabajador. Por lo tanto, las funciones de un supervisor tienen que ser taxativas, tienen que idealmente estar diferenciadas, ¿verdad?, en una descripción de cargos dentro del reglamento interno o tienen que estar en los mismos contratos individuales de trabajo con la empresa para que esta persona sepa y tenga la potestad que debe tener un supervisor y ejecute las labores que tiene que hacer un supervisor y no generar una dualidad de funciones. Por lo general, la dualidad de funciones le acomoda mucho a algunos empleadores hasta cierto punto, porque cuando las empresas empiezan a crecer, por lo general los accidentes también empiezan a ser de una gravedad mayor y por lo tanto ahí es cuando las empresas empiezan o tienen que a la fuerza cambiar su paradigma y entender que el supervisor tiene que estar supervisando y no ejecutando labores, ¿ya? Por lo tanto también se tienen que identificar y diferenciar claramente las atribuciones y las funciones que tiene el supervisor en particular. También se tiene que definir en nuestro programa de capacitaciones, ¿verdad?, que es un programa de capacitaciones que tiene que ser de acuerdo a cada nivel jerárquico, porque
cada nivel jerárquico tiene que tener habilidades y competencias totalmente distintas las unas de las otras. Por lo tanto, este nivel jerárquico en particular tiene que tener un nivel mínimo de habilidades y competencias, ¿ya? Dentro de los conocimientos técnicos que tiene que tener un supervisor, va a estar el conocimiento técnico relacionado con la función o las actividades que desarrollan sus subalternos. Por ejemplo, si este supervisor va a ser un supervisor de andamios colgantes en particular, este supervisor tiene que saber cuál es la manera correcta de operar un andamio colgante. Aquí nos sirve lo que muchas veces pasa, que se pide supervisores que tengan 20 años de experiencia con andamios colgantes para que supervisen, ¿verdad?, faenas de andamios colgantes, porque en definitiva hay supervisores que llevan trabajando con andamios colgantes 25 años, pero los 25 años llevan haciendo determinadas acciones de mala forma, de manera incorrecta. Por lo tanto, eso es más nefasto aún, porque en definitiva naturalizan una mala práctica y influyen con respecto a sus subalternos de mala manera. Por lo tanto, ellos tienen que acreditar cursos, ¿verdad?, de operación de andamio colgante, por ejemplo, con experiencia también, tanto técnica como evidencia empírica, es decir, con experiencia en la operación de andamios colgantes, para que el día de mañana sean capaces de enseñarle a sus subalternos la manera correcta de operar el andamio colgante, pero la correcta, no la manera que ellos siempre han ejecutado, sino que la manera correcta. También sean capaces de explicarle cuáles son, por ejemplo, los limitadores de carrera que tiene un andamio colgante. Estamos dando un ejemplo, pero en definitiva sirve para poder graficar esto. Cómo tienen que estar los discos para los sensores de los limitadores de carrera, que el andamio tiene que estar nivelado, cuál es la capacidad de carga que tiene el andamio, etcétera. Es decir, todos los datos técnicos, toda la manera en cómo se tiene que operar, inclusive cuáles son las mañitas que tiene el andamio colgante, son materias de los conocimientos de habilidad y competencias que tiene que tener un supervisor y que tienen que estar dentro del nivel mínimo exigido en el programa de capacitaciones que yo tenga como gestión preventiva. Por otro lado, también tengo que acreditar que dentro del programa de capacitaciones el supervisor tenga claridad y se le haya capacitado dentro de las herramientas preventivas. Es decir, el supervisor tiene que saber claramente cuándo tiene que aplicar una AST, cómo se aplica una AST, cuándo se visa una AST, cuándo se hace una AST, etcétera. Lo mismo con procedimientos sobre el trabajo, lo mismo con los programas personalizados, con los permisos de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, todas las herramientas preventivas que se tienen que aplicar dentro del sistema de gestión. El que principalmente tiene que saber cuándo se hace, cómo se hace, quién lo tiene que hacer, etcétera, es el supervisor, es este nivel jerárquico en particular. Dentro de los conocimientos que tiene que tener en particular un supervisor, también tienen que estar incorporados los conocimientos relacionados con la emergencia. Un supervisor tiene que saber, por ejemplo, desde mi perspectiva, primeros auxilios, considerando que es el supervisor quien va a estar de primera mano con un trabajador que pueda tener una posible afección médica, que pueda haber tenido algún accidente del trabajo, por ejemplo, y por lo tanto, sin perjuicio que él no forme parte de las brigadas de emergencia o del equipo de emergencia o del comité de emergencia, él debería tener conocimientos mínimos de primer auxilio. También él debería conocer el documento formal llamado el ABC de la emergencia, en donde están los teléfonos de bomberos, carabineros, ambulancia, equipos de apoyo o de emergencia de la empresa de aguas, de la empresa que provee el servicio de gas, etcétera. Por lo tanto, hay conocimientos que él tiene que tener relacionados con
el control activo y pasivo relacionado con la emergencia, tener conocimiento de cuál es la zona de seguridad asociada al lugar de trabajo donde él va a trabajar, cuáles son las vías de evacuación, cuáles son los sistemas de protección activa y pasiva que tiene contra incendio del edificio, etcétera. Toda esa información la tiene que saber el supervisor y tiene que saber gestionarla al momento de la emergencia. Por lo tanto, para mí un supervisor tiene que saber esos conocimientos de la protección activa y pasiva dentro de una situación de emergencias. ¿Ya? También un supervisor tiene que saber a qué es lo que se atiene. Es fundamental que él sepa cuáles son las responsabilidades civiles y penales relacionadas con accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. No basta únicamente con ganar más dinero y dar más instrucción a los trabajadores y tener un poder jerárquico superlativo en relación a los trabajadores que trabajan con él, sino que también que él sepa que cada decisión que él toma, cada instrucción que él da, puede en el día de mañana repercutir como una demanda laboral, que puede generarle responsabilidades tanto civiles como penales. No se trata de asustar al supervisor, sino que él tenga claro, ¿verdad?, que sus determinaciones y que él gana más dinero precisamente porque tiene mayor cantidad de responsabilidad y que por lo tanto tiene que esa responsabilidad saber cómo gestionarla, tomarle el peso de lo que significa ser supervisor y no tomar decisiones a la ligera, no tomar decisiones sin considerar las variables relacionadas con seguridad y salud ocupacional, porque el día de mañana puede tener responsabilidades civiles o penales. Bien, adicionalmente a las habilidades y competencias que tiene que tener un supervisor, también tienen que generarse actividades de coordinación o instancias de coordinación con respecto a este nivel jerárquico que, insisto, es el nivel jerárquico más importante dentro de una organización en lo que respecta a seguridad y salud ocupacional. Dentro de estas actividades de coordinación tiene que haber como mínimo, desde mi perspectiva, reuniones de coordinación para poder coordinar el programa de prevención de riesgo. ¿Qué entendemos por programa de prevención de riesgo? Es el conjunto de actividades preventivas, ¿verdad?, que van a tener un inicio, un fin y van a tener personas responsables de cada una de las actividades y plazos de ejecución. Ahora, para poder hacer control de esta planificación del programa de prevención de riesgo, se tienen que dar estas instancias de manera formal. No sirve que yo vaya a terreno y le pregunte, oye, ¿hiciste esto otro? No, o sea, tiene que ser parte de las formalidades que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el controlar que las actividades del programa de prevención de riesgo se estén llevando a cabo. Por ejemplo, una manera básica en cómo se pueden hacer estos KPI es analizando dentro de la planificación de los programas personalizados de prevención de riesgo. Yo le doy 15 actividades al supervisor en el mes y si el supervisor en este caso está ejecutando, no sé, 3 de esas 15, puedo establecer porcentajes de cumplimiento del programa personalizado de prevención de riesgo y por lo tanto ahí ya estoy generando indicadores básicos, pero ya estoy generando indicadores que me pueden orientar respecto de qué supervisores están comprometidos con la gestión preventiva y qué otros supervisores no están comprometidos con la gestión preventiva y que, dicho sea de paso, son la piedra angular de la gestión preventiva, a mi parecer en particular. ¿Ya? Adicionalmente, a estas actividades de coordinación con los supervisores estaría también las instancias de retroalimentación, es decir, dentro de estas mismas reuniones que voy a hacer con los supervisores también tengo que darles el espacio para que ellos puedan darnos la retroalimentación respecto de acciones, condiciones inseguras, problemas logísticos relacionados con la seguridad y salud ocupacional, problemas de compromiso gerencial que ellos vean para poder que el experto en prevención lleve estas problemáticas a gerencia, etcétera. Eso también, esta instancia también tiene que estar dada para los supervisores para que básicamente el Departamento de Prevención pueda tener retroalimentación respecto de las problemáticas que hacen que los supervisores no puedan llevar a cabo su gestión preventiva por variables que son externas a
habilidades, competencias o atribuciones que ellos tengan en particular. Bien, por último, ya vimos las habilidades y competencias que tienen que tener, ya vimos las actividades de coordinación y por último, me parece que una de las cosas más fundamentales en las cuales nosotros debemos hacernos cargo tiene que ver con que los supervisores no tengan problemas psicosociales que los lleven a tomar malas decisiones. Me parece que parte de la gestión preventiva que tiene que hacer un experto en prevención es poder analizar que los trabajadores, que los supervisores en particular no tengan problemas psicosociales. Cuando nosotros hacemos una investigación de accidentes, nosotros dentro de los factores personales determinamos los factores personales del no sabe, el no quiere y el no puede, ¿ya? El no puede son limitaciones físicas y mentales que pueda tener el trabajador para para ejecutar una determinada función. El no sabe es que, por ejemplo, el trabajador no tiene los conocimientos teóricos o prácticos de la actividad, conocimientos teóricos o prácticos del procedimiento sobre el trabajo, de las normas de seguridad, etcétera. Pero el no quiere tiene que ver principalmente con factores psicosociales. Es decir, que tenga una jefatura que le está exigiendo más de lo que él puede dar, que tenga un clima laboral que no es el adecuado, que tenga, por ejemplo, problemas matrimoniales, que tenga problemas en la casa, que tenga problemas de doble presencia, etcétera. Es decir, las variables que se tienen que analizar por ejemplo, en el protocolo de riesgos psicosociales, con respecto a toda la organización, lo ideal sería poder conocer de primera mano, es decir, hablar con el supervisor y poder conocer de mano de él, ¿verdad? Si es que él tiene alguna de esas variables psicosociales que le están generando conflicto en su gestión como supervisor. ¿Y por qué? Porque en definitiva, estos problemas psicosociales por lo general el supervisor, lo transmite a toda su cuadrilla de trabajo y a toda la gente que está trabajando bajo él, ¿ya? Por lo tanto, bueno, todas estas variables que yo voy a analizar tienen que formar parte del análisis para poder iniciar en materias de prevención de riesgo. Bien, espero te haya gustado este video, espero por favor que compartas este video en redes sociales para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. Lo que me gustaría también es que puedas suscribirte para que puedas ayudarnos también a poder crecer como canal y poder posicionarnos como autoridad, digamos, en materias de prevención de riesgo y poder seguir ayudándote con todos estos conocimientos que son bastante importantes. Desde acá me despido y espero que nos podamos ver la próxima semana. Chao, chao, que estés muy bien.